Bendiciones, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes en esta preciosa hora. Vamos a tener el tema de la fe. Quiero que me acompañe a nuestro versículo clave en el libro de Marcos, capítulo 11, versículos 22 al 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La Escritura declara que sin fe también es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso tenemos que saber lo que es fe y cómo movernos en ella. Queremos agradar a Dios en todo, pero la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que la renovación de nuestro entendimiento es fundamental. De manera que tenemos que conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, que es agradable y perfecta. Nosotros no podemos declarar movernos en fe sin el conocimiento de su palabra. Y lo primero fundamental que queremos mencionar es que la persona que va a tener fe es una persona que cree que Dios existe y que le va a agradar en todo tiempo y en todo momento. La Escritura también tiene declaraciones como el justo por la fe vivirá, que todo hecho sin fe es pecado. Y otras declaraciones fuertes que debemos entender y poner por obra. ¿Cómo es que podemos poner fe en acción y ver las bendiciones de Dios y hacer su voluntad perfecta? Este estudio está diseñado para responder esas preguntas anteriores. El primer punto entonces que queremos responder es: ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si usted va a un diccionario común y corriente, no un diccionario bíblico, usted va a encontrar definiciones eclesiásticas y definiciones no eclesiásticas. En las definiciones no eclesiásticas, usted puede encontrar definiciones como esta: que la fe es una promesa solemne que se le hace a una persona. Por ejemplo, un padre que le promete a un hijo en el día de su cumpleaños comprarle una bicicleta. Aquí vemos una promesa solemne de una persona para con otra. El padre prometiéndole a su hijo una bicicleta. Su hijo usa fe y le cree a su padre porque el día de su cumpleaños le va a regalar una bicicleta. Como esto muchas veces puede ser perjudicial, que a veces nosotros podemos creer en las personas, podemos creer en instituciones y caemos en el error de pensar que estamos viviendo por la fe de Dios. Esta es una declaración que nos va a ayudar a entender que hay dos tipos diferentes de fe. Entonces, seguimos con las definiciones de los diccionarios normales. Decíamos, promesa solemne que se le hace a una persona, a un padre a un hijo, un novio a una novia, que le promete la luna, las estrellas, y hay de él que no cumpla, de su esposo a su esposa. También otra definición es creencia en una cosa que no está confirmada por la experiencia. Habla también de una certificación de que una persona puede estar viva o de que una persona puede estar muerta. Hablando de una acta de defunción. A usted le requiere hacer un trámite a nombre de una persona que falleció. Usted va con una acta de defunción y la persona que está ahí mira la carta y cree en la carta, cree en el acta de defunción. No estuvo en el funeral, no vio a la persona muerta, pero el simple hecho de que se le extendió a través de un juez
o a través de un notario una acta de defunción, la otra persona cree que esa persona está muerta, que la enterraron y que ahora la persona que tiene el acta de defunción tiene el poder para poder efectuar en nombre de esa persona. Y estamos viendo en algún sentido un tipo de fe. Ahora, de acuerdo a la declaración bíblica, cuando nosotros hablamos de fe, usamos diccionarios bíblicos y usamos la misma Biblia. Cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, nos empieza a dar los lineamientos acerca de la fe. Después de esto vamos a pasar a las dos clases de fe. Pero era necesario, en mi pequeña introducción, esclarecer, ¿verdad?, que la fe es creer, ¿verdad? La fe simple y sencillamente es creer, pero acabamos de ver que puedes creer en una persona. Pero cuando vamos a la fe bíblica, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Impresionantes declaraciones. Entonces, cuando nosotros estamos en la vía bíblica, ahí es donde tenemos que aprender fe bíblica y actuar fe bíblica. No la fe que comúnmente nosotros desarrollamos cuando una persona nos hace una promesa. En Hebreos 11:6, la Escritura dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Escuche, el primer lineamiento de la fe verdadera y la fe bíblica es que usted no puede agradar a Dios simple y sencillamente si usted no cree que Él existe. Si usted no se acerca a Él. La persona que cree que Dios existe, se acerca a Él, es galardonador. O sea que Dios puede darle beneficios y favores. Eso es importante. Se habla muchas veces de las personas ateas que no creen que Dios existe. Ellos creen en otras cosas, creen en filosofías, creen en ciencia. Simple y sencillamente están usando siempre fe, pero no la fe bíblica que dice que hay un Dios que existe y que hay que buscarle y que cuando uno le busca, los beneficios de Dios están a favor de uno. Mire qué cosas aparentemente trayectorias. Un ateo es alguien que no cree que Dios existe, pero sí cree en una evolución. Sí cree que el hombre desciende del mono y que evolucionó hasta llegar a ser la persona que es. Entonces, estamos tratando de poner el fundamento de que la palabra sencilla de fe es creer. Pero muchas veces el creer nos confunde a nosotros como hijos de Dios y como cristianos, movernos en ese creer y no verdaderamente en la fe bíblica, que empieza definiendo que hay que creer que existe un Dios, que necesitamos de ese Dios, que hay que buscar a ese Dios, que hay que hacer las cosas como ese Dios dice que hay que hacerlas y entonces obtener los beneficios o los galardones como la versión que acabamos de leer. Entonces, número uno, que Él existe y que es galardonador que le busquen. Hebreos 11, capítulo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando estamos hablando de creer en un Dios que no vemos, la fe lleva consigo dos elementos: certeza y convicción. Estamos hablando de un Dios que no podemos ver, pero para beneficio de nosotros los creyentes que ya hemos tenido por el mensaje de salvación, porque cuando el mensaje de salvación viene a nosotros, el mismo mensaje de salvación libera fe. El Espíritu Santo pone una medida de fe en la persona para poder creer el mensaje de salvación. Y cuando aceptamos el mensaje de salvación, inmediatamente pues es ahí donde esa pequeña fe que nosotros tenemos para recibir a Jesús como Señor y Salvador, esa fe va a crecer. Lo vamos a ver más adelante, que la fe puede crecer, que la fe puede llegar a otros estándares. Y es aquí donde estamos definiendo fe, que tiene dos elementos muy fundamentales, muy importantes.
certeza y convicción. Entonces, la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También podemos llamar fe a una confianza en Dios. Una confianza de que lo que Dios dice es verdad. Que aun cuando no puedo verlo o experimentarlo con mis sentidos físicos en el momento, creo, tengo la certeza y tengo la convicción de que las cosas que Dios dice son verdad y son reales. Es un trabajo que nosotros tenemos que aprender, y a medida que vamos teniendo intimidad con Dios y a medida vamos renovando nuestra mente del conocimiento de la palabra, nuestra fe va aumentando y nuestra confianza en Dios va creciendo. En resumidas cuentas, fe es confiar plenamente en Dios. El segundo punto que queremos ver entonces es que el creer simplemente lo que Dios dijo es verdadero y por lo tanto hay que actuar en esa verdad. ¿Qué dice su palabra? Bueno, su palabra dice que nosotros tenemos sanidad, prosperidad, salvación, vida eterna, somos hijos de Dios y que tenemos las bendiciones de Abraham. Es importante en este sentido tratar de usar las palabras correctas para poder entendiendo algunos términos que pueden impedir que tu fe sea una fe activa, una fe bíblica. Y es que a veces confundimos los términos. Cuando hablamos de bendiciones, generalmente en algunos casos la gente se orienta exclusivamente a las cosas materiales, en algún sentido a la prosperidad material. Y cada vez que se habla de bendiciones, automáticamente la mente se enfoca en las cosas que puedes obtener de este mundo. Y son las cosas materiales las que mayormente se enmarcan en tu mente y muchas veces en tu corazón. Cuando las cosas más importantes son las espirituales, o sea que las bendiciones espirituales son las cosas más importantes. Recuerda que nosotros venimos de estar separados de la presencia de Dios. El primer ser humano gozó de conocer a Dios, estar en su presencia y estar en un jardín precioso, hermoso, donde la comida estaba a la orden del día. Y eso no significa que no tenían que trabajar, porque tenían que labrar el huerto. Tenían en algún sentido que ponerle nombre a los animales y a todas las plantas, y eso era trabajo, pero no se trabajaba para obtener la comida porque Dios se las había dado en plenitud. Entonces, en la actualidad, esos términos de bendiciones y prosperidad generalmente la utilizamos exclusivamente solo para las cosas que queremos, anhelamos o necesitamos. De manera que tenemos que tener mucha cautela en cuanto a hablar de bendiciones. Y entonces vamos a definir las bendiciones como las cosas espirituales que edifican nuestra vida, y podemos entonces hablar de las cosas naturales como provisión de parte de Dios, o que tú puedes obtener las cosas con el esfuerzo de tu trabajo, porque eres una persona que a la luz de la Biblia eres un buen empleado, eres un buen trabajador, eres honrado, eres honesto, y entonces tienes los beneficios de tu trabajo, y con tu dinero tú puedes comprar y adquirir las cosas que necesitas y aún caprichos o las cosas que tú quieres. Pero no vamos a entrar en esa sintonía de que vamos a usar la fe para torcerle el brazo a Dios y que Dios está obligado para darnos nuestros caprichos y las cosas que queremos. Porque una de las cosas importantes es que Dios dice que Él va a darnos lo que necesitamos. Y si hemos de hablar de bendiciones, se van a hacer bendiciones espirituales, porque las bendiciones espirituales son las que abren todas las puertas. Dios está tratando con nuestra vida, está reformando nuestra vida, nos está santificando. Para Dios es más importante nuestros corazones y nuestra forma de pensar que lo que nosotros podemos tener. Dónde vamos a dormir, dónde vamos a vivir, qué tipo de cama o marca vamos a tener, qué tipo de vehículo o qué tipo de cosas de marca vamos a tener. Eso está en nuestra mente, pero no está en el concepto de Dios en cuanto a bendición y prosperidad. La bendición y la prosperidad de Dios tiene que ver con nuestra vida personal, con nuestra santidad,
con nuestra forma de conducirnos para con los demás. Así que entonces estoy tratando de canalizar todo aquello que pueda impedirte que en este tema sea de mucho provecho y que puedas interpretar indebidamente lo que las declaraciones bíblicas nos enseñan. Entramos entonces a dos clases de fe. Existen dos clases de fe. La primera es la fe del conocimiento sensorial. Cuando hablamos de la fe del conocimiento sensorial, estamos hablando de creer solamente lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos, saboreamos y olemos. En pocas palabras, todo esto está basado en un conocimiento natural. Cuando se involucran nuestros sentidos, cuando nuestra mente está involucrada en lo que olemos, en lo que sentimos, en lo que saboreamos, en lo que oímos, esto que está involucrado con nuestro conocimiento natural se le denomina fe del conocimiento sensorial. Es aquí donde nosotros podemos poner lo que dijimos al principio del concepto de fe, creer. Una promesa solemne que hace una persona a otra, un padre a un hijo que le dice que le va a regalar una bicicleta en el cumpleaños. El hijo está creyendo solemnemente en la promesa de su padre y tiene fe. Pero esa es fe del conocimiento sensorial. En sus sentidos está, mi papá me lo prometió y me lo va a dar. Porque en otros casos ha sentido el amor de su padre, la comprensión de su padre, en otros momentos obsequios de su padre, donde está involucrado el conocimiento natural. Y es exactamente que el ejemplo bíblico que queremos resaltar en el libro de Juan capítulo 20, versículo 19 al 29, en esta experiencia de uno de los discípulos, Tomás, ¿verdad? Vamos a ir exclusivamente. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí hay dos puntos importantes que queremos resaltar y de cómo Tomás usó la fe del conocimiento sensorial, lo que le llevó a tener una fe ante los ojos de Dios, de que no era una fe real, no era una fe bíblica, y que al final de cuentas, en cuanto a la definición de fe bíblica, es un incrédulo. Número 1, Tomás estaba creyendo lo que los discípulos estaban diciendo, ¿verdad? Los discípulos tuvieron esa experiencia, pero los discípulos le estaban diciendo a Tomás que habían visto al Señor y él estaba tomando en sí las declaraciones que los discípulos estaban haciendo. Ahora bien, la fe bíblica es aquella en la que tú confías en lo que Dios dice. Recuerda que Jesús muchas veces les dijo a los discípulos que era necesario que Él muriera.
que le beneficiaba que muriera, porque al tercer día iba a resucitar y entonces iba a enviar a otro Consolador, que era el Espíritu Santo. Entonces las declaraciones, si en algún sentido el punto de partida de Tomás hubiese sido las mismas declaraciones de Jesús antes de morir, y hubiese entendido que Jesús tenía que morir y iba a resucitar, si su fe hubiese estado plasmada en eso, que es la palabra de Dios, entonces Tomás no hubiese dudado. Tomás, lo que más hubiese sucedido es que se hubiera entristecido por no haber estado en ese momento que Jesús llegó cuando los demás discípulos estaban. Mas, sin embargo, lo que Tomás usó fue su conocimiento sensorial y fue las declaraciones de los testimonios de los discípulos. Y entonces él dijo, hasta que no viere, no creeré. Usando sus sentidos, usando el conocimiento sensorial. Y no basta con solo verlo. Tendré que meter mi dedo ahí, en la marca de sus manos. Y es más, tendré que meter mi mano en el costado donde el centurión le abrió con la lanza el costado de Jesucristo. Y eso fue lo que sucedió. Jesús llegó muchos días después, estando ahí Tomás, y se dirigió directo a Tomás para decirle, mete tu dedo, mete tu mano, no seas incrédulo. Tratando de demostrar que esa no es la fe correcta, que esa es la fe de los sentidos, del conocimiento sensorial y no la fe bíblica que los creyentes debemos vivir. Hace muchos años atrás me tocó ir a la zona del sur, estoy hablando 20 años atrás, posiblemente 25 años atrás, cuando trabajaba en otro ministerio, y me tocaba dar clases del Instituto Bíblico. En aquel entonces, pues, el ministerio no tenía mucho dinero y nos tocaba viajar en bus con todos los pueblerinos, donde llevaban su caína, sus patos y animales, y uno va ahí en el asiento y va con todos los animales. Pues íbamos de viaje para ir a dar las clases en la zona sur, y de repente el bus que tomamos, pues es un bus que en la Moramulca tiene que ir despacio, va lleno de pasajeros, va equipaje, es una cuesta muy peligrosa, tiene que usar freno de motor, y en la parte trasera de nosotros venía un pick-up, un carro pailita con gente en la paila, y queriendo rebasar el bus, queriendo rebasar, y no podía porque son unas curvas que no dan espacio para rebasar, y es más, es un lugar donde no debes rebasar, porque le puedes quitar el derecho de vía al carro que viene, y ahí hay no solo transporte liviano, hay transporte de carga, hay rastras que vienen llenas, y impactar con una rastra no es algo agradable. Para no hacerte largo el cuento, pues entonces logra en algún pedazo el conductor del pick-up a rebasarnos, y de ahí venían más curvas. El detalle es que unos kilómetros adelante se empieza a formar una fila de tráfico, y el bus llega y nosotros estamos como en la cuarta parte del tráfico, y empezamos a levantarnos de los asientos y ver qué es lo que estaba pasando, y es que el pick-up le había quitado el derecho de vía a una rastra, y entonces impactó inmediatamente y volcó el carro, y los que iban en la paila fallecieron lastimosamente todos. ¿Por qué te estoy contando esta experiencia? Para darte el mejor ejemplo de la fe del conocimiento sensorial. Yo podría hacerte una pregunta hasta este momento. ¿Creíste la historia que te acabo de contar? ¿Creíste? Y yo sé que el mayor porcentaje de los que están escuchando la clase lo han creído. ¿Por qué crees que lo has creído y no estabas en el bus? Y no viste los acontecimientos. Porque usaste tu conocimiento sensorial, usaste tus sentidos. Y tus sentidos te indicaron en la lógica que todo lo que yo te estoy contando puede pasar. Que si los que han viajado al sur y han estado en esas curvas conocen esas curvas, y cómo los buses van despacio y cómo otros carros quieren rebasar. Y también
tus conocimientos sensoriales te dice que muchos han quitado el derecho de vida y muchos han impactado y muchos han muerto en la carretera por ese tipo de accidente. Entonces, tu fe de conocimiento sensorial, donde están involucrados tu percepción, donde están involucrados tus sentidos, donde está involucrado lo que oyes, lo que sientes, lo que saboreas, lo que hueles, está activa. Y por eso lo has creído. Pasas por el vecindario y hueles a plátano y dices, están friendo plátano, no estás en la cocina, pero hueles a plátano, sabes cómo huele el plátano y sabes con certeza que están friendo plátano, por el conocimiento sensorial. ¿Qué pasaría si yo te digo que me bajé del bus, fui a donde estaban los cuerpos muertos, oré por ellos y todos resucitaron? Tu conocimiento sensorial acaba de decir, error, eso es imposible, eso no puede pasar, eso no lo concibe tus sentidos, es algo sobrenatural y no tiene que ver con tu capacidad intelectual, no reconoce esa realidad, no lo reconoce, es lo que le pasó a Tomás, sus sentidos estaban involucrados en lo que escuchó. Pero lo que los discípulos estaban diciendo es que el que murió resucitó. En lo sensorial de Tomás no cabe esa realidad. Y por eso él dice, hasta que no meta mi dedo o mi mano en su costado, no voy a creer. Sencillamente, esta es la fe y el conocimiento sensorial, basado en nuestro conocimiento natural y en las experiencias de nuestros sentidos. Pero cuando nosotros vamos a usar la clase de fe de Dios, que es una fe bíblica, una fe en su palabra, tenemos que renovar nuestra mente de este conocimiento y ver de lo que Dios es capaz y es posible, de lo que es posible hacer. Creó el cielo y la tierra, acontecimientos de registros históricos donde el mar se abrió, son cosas sobrenaturales que el pueblo en el antiguo pacto estaba acostumbrado a ver estas cosas, porque cuando Dios hablaba con ellos y les daba las victorias en la guerra y miraba todo esto, el pueblo, aún no teniendo el Espíritu Santo dentro de ellos, era más dado a creer en el poder de Dios porque lo veían, porque su conocimiento sensorial estaba desarrollado en lo sobrenatural de Dios, podían ver la mano de Dios actuando sobre ellos. Hoy en la actualidad, pues estamos en algún sentido llamados a creer fielmente en lo que Dios dice. Escuche bien, en lo que Dios dice, en lo que su palabra dice. Por eso debemos ser bíblicos. Por eso al predicar un mensaje es importante usar la Biblia, no las experiencias personales. Obviamente estamos en un estudio donde yo necesito buscar la mejor forma de que tú puedas entender el tema para tener los mejores beneficios del conocimiento de la palabra de Dios. Y tengo que usar testimonios y tengo que usar todo tipo de herramientas para poder llevarte a un entendimiento claro y preciso para el beneficio tuyo de las Sagradas Escrituras. Pero nosotros no estamos ahí en un púlpito para entretener a la gente, para decir chistes, para que la gente se ría y pensar que fue un buen sermón porque todos aplaudían porque se estaban riendo. Y nada de instrucción bíblica, y nada de renovar sus mentes del conocimiento de la palabra, y nada de poder creer que tenemos un Dios sobrenatural, y que al final nuestros cuerpos van a ser glorificados y vamos a tener un cuerpo como el de Jesús, y vamos a ser completamente diferentes. Solo una persona que verdaderamente renueva su mente, cree lo que Dios dice, tiene certeza y convicciones de lo que Dios dice, puede llegar a entender y obtener la paz que sobrepasa todo entendimiento en este mundo, en las calamidades, en las circunstancias, en los sufrimientos, en todo lo que podamos experimentar en esta tierra. Pablo tuvo esa fe, por eso dijo, ni la vida ni la muerte, ni lo creado, ni las cosas por venir, ni los principados me podrán separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fe bíblica, poniendo su fundamento en lo que Dios dice, no en lo que otros hombres dicen. Ahora,
si se trata de una enseñanza, si se trata de una prédica, lo que los hombres dicen en lo que es la palabra de Dios, tú estás creyendo la palabra de Dios, que la persona está siendo utilizada para dar la homilía, para dar el mensaje, pero es la Biblia trayendo a ti convicciones y certeza. Y es ahí donde tu fe puede crecer, porque la fe crece. Entonces, eso es, en resumidas cuentas, la clase de fe del conocimiento sensorial, y entonces es más fácil ahora poder definir la clase de fe de Dios, que en algún sentido ya aperturé. La clase de fe de Dios entonces está basada, número 1, en la palabra de Dios y en el conocimiento que tú tengas de ella. Eso nos lleva al punto número 2. Nuestra fe no puede ir más allá de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Ojo con esto. La mayor parte de personas estamos acostumbrados a tener almacenada en nuestra mente lo que otras personas dicen fuera de la palabra de Dios, un testimonio, una experiencia de alguien más, que no son en algún sentido lo que puede generar fe. Solo hay algo que puede hacer crecer tu fe. Solo hay algo que puede generar fe, y es la palabra de Dios. Y entonces tu fe no puede ir más allá de lo que tú conozcas. Si tú solo conoces un versículo, un par de versículos para acá y unas experiencias por acá, tu fe de la clase de Dios está limitada a eso que conoces de la palabra de Dios. Tú te podrás engañar con la fe sensorial, creyendo que tú tienes una fe que puede ir más allá de cualquier cosa, pero eso está en tu razonamiento físico. De manera que cuando te encuentras con una limitante de una enfermedad donde te desahucian los médicos, y ese conocimiento sensorial te ataca cuando te dicen ya no vas a vivir, vas a morir, entonces empiezas a sentir que tienes un pie más afuera que adentro de este mundo. Y entonces solo hay algo que puede sacarte de esa situación y producir fe para una sanidad, y es lo que tú conozcas de la palabra de Dios en base a que Dios sana. ¿Y cómo puede Dios sanarte? ¿Y qué tienes que hacer tú para que Dios te sane? O cualquier circunstancia que tenga que ver en el entorno donde tú tengas que usar la fe de Dios, las promesas de Dios, lo fundamental de la palabra de Dios, y no lo que tu capacidad intelectual o conocimiento natural te pueda brindar. Entonces, en el libro de Oseas capítulo 4, versículo 6, nosotros vemos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento. Perece el pueblo por falta de conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios. Las promesas de Dios. El simple hecho de querer alejarse de Dios, ya estás con tu fe en un nivel verdaderamente muy bajo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y primeramente hay que creer que Él existe y que Él es galardonador, que Él les busca. Y si tú, en vez de estar buscando, estás retirándote de Dios, ¿qué galardón vas a tener? ¿Qué fe va a hacer crecer usted? Usted va a estar como el pueblo que describe el profeta Oseas. Vas a perecer por falta de conocimiento. Sencillamente. Y muchas de las personas, ¿saben por qué buscan alejarse de Dios? Para hacer lo que ellos quieren, hacer las cosas a su manera, a su entendimiento. Jamás van a resultar bien las cosas haciéndolas a nuestra forma. Cuando nosotros hacemos las cosas a la forma de Dios, obtenemos los beneficios, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que es importante mencionar que la falta de conocimiento, o sea, si tú no renuevas tu mente, el conocimiento de la palabra, no puedes tener fe. Tu fe va a estar limitada en lo que conozcas de la palabra de Dios, y la fe real bíblica está basada en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra mente.
Entonces, la clase de fe de Dios que vemos en Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene consigo tres elementos fundamentales. Uno, certeza y convicción. Tú tienes esa certeza que lo que Dios dijo va a suceder. Y estás plenamente convencido que en cualquier momento va a suceder de tu vida. El segundo elemento es confesión y acción. En Marcos 11, 20, 26, nosotros vemos confesión y acción, ¿verdad? Porque la persona que cree, confiesa lo que cree. No tiene temor en confesar, no tiene temor en decir, porque tiene certeza y tiene convicción. Aunque los demás digan que está loco, aunque los demás duden o traten de traer duda a lo que tú estás diciendo, si tú tienes certeza y convicción, lo primero que va a empezar a hacer es que tú vas a hablar, vas a confesar de lo que tú crees. Entonces el siguiente elemento tiene el componente de confesión y acción. Y cuando tú hablas, empiezas a actuar conforme a lo que tú confiesas y conforme a lo que tú crees. En Marcos 11, 20 al 26, vemos este mover de este cimiento, de esta declaración. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La primera elemento es certeza y convicción. El segundo es confesión y acción. Tú estás convencido y tienes la certeza que lo que estás leyendo o creyendo de la palabra es una realidad, entonces pasas al segundo plano a confesar y actuar como que si eso está pasando en tu vida, como que si tienes eso que estás confesando. Y no dejamos de descartar que el tercer elemento es la prueba de la fe. Llegará un momento donde esa certeza y esa convicción, esa confesión y acción será probada. Va a pasar elementos en tu entorno que va a traer confusión, duda, incredulidad. Pero si tu convicción y tu certeza son reales, eso significa que tu confesión y acción no pararán, aun cuando estés pasando lo que estés pasando, cuando tu fe sea probada. En Hebreos 11:17 leemos esa declaración. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Qué prueba de fe más impresionante. No esperes en algún sentido que tú tengas una prueba de una fe a la cual no tienes. Aquí estamos hablando del padre de la fe. Se le llamó por eso el padre de la fe a Abraham. Estamos hablando de alguien que creyó esperanza contra esperanza. Todos los pronósticos, si usamos la fe del conocimiento sensorial, todos los pronósticos de esta fe son verdaderamente duda e incredulidad. Casi 100 años Abraham, Sara ya con sus 90, por ahí 80, y sin flujo de menstruación, con un cuadro de esterilidad, estéril completamente. Si usamos eso en nuestra lógica o en nuestro conocimiento natural, eso nos desbarata cualquier esperanza.
Estamos hablando de que Abraham creyó de esperanza contra esperanza. Y Abraham no dudó de la esterilidad de su esposa ni la vejez suya. Actuó en base a lo que Dios dijo. Y entonces vino la promesa. Y cuando vino la promesa de su hijo, que iba a ser el heredero de todo lo que Abraham iba a tener, porque esta era la promesa, una descendencia. Y Dios le prometió una descendencia. Y cuando Dios le dijo que lo entregara, que lo ofreciera como sacrificio, su único hijo, y supuestamente era la herencia de Dios. Si hay algo que lo llevó a Abraham a entregar a su hijo, ¿qué crees tú que fue? La Escritura nos declara que a Dios le habló a Abraham el Evangelio. Dios le mostró que de su simiente, de la descendencia de él a través de Isaac, y toda esa descendencia iba a venir a Jesús, su hijo, y que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar de los muertos, y eso iba a traer salvación y vida eterna a todo aquel que creyera. Abraham se le fue predicado el Evangelio. Dios mismo le predicó. Abraham estaba plenamente convencido y tenía la certeza que así como podía resucitar a Jesús, podía resucitar a su hijo Isaac una vez que lo ofreciera. Porque Dios es poderoso y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y Él lo que promete lo cumple. Esas son las herramientas de la certeza y de la convicción, que aun cuando tu fe es probada, tu confesión no cambia, tus acciones no cambian, tu convicción no se va atrás, ni tu certeza se mueve. Estás parada en la roca firme de las promesas de Dios. Y esa es la verdadera fe y la clase de fe del conocimiento de Dios. Bueno, amados hermanos, hemos llegado por este momento a nuestra pausa de nuestra clase, y no será hasta la próxima, donde estaremos hablando de la edificación de nuestra fe por la renovación de la mente. Ha sido un gusto dirigirme a ustedes con este nuevo tema de la clase de fe. Dios les bendiga y feliz tarde.